Cambié mi cabello de esto a esto para lograr peinados increíbles. Lo mejor de todo es que mi cabello no se quemó y tampoco se quebró a la hora de secarlo. Te enseño cómo lo hice con este secador y esta crema que es un protector térmico. Como les contaba anteriormente, usé esta crema de Revlon que además está súper famosa y tiene 10 beneficios, pero en mi caso lo vamos a usar para proteger el cabello porque tiene una textura bastante ligera y actúa como sellante y a su vez como protector térmico. Aquí ya había seccionado mi cabello y había colocado ya este producto. Ok, no sé por dónde empezar. Estoy muy emocionada por tener este producto en mis manos. Tardó, no sé, 12 días en llegar y al fin lo tengo. No es una promoción pagada. Estuve buscando y analizando varios secadores para estilizar mejor mi cabello y pues encontré esta marca y hoy la vamos a poner a prueba con ustedes. Estoy emocionada, te lo juro. El costo fue creo que 60, 70. Igual lo tendría que ver y les dejo como el nombre de la marca, etcétera, abajo. Lo único es que, por ejemplo, está adaptado a Estados Unidos o bueno, a Latinoamérica. Entonces tengo que ponerle un adaptador para poder usar y ver esta marca de Revlon que tiene. Es vegano, lo compré en Amazon alrededor de unos 8 o 9 euros, se los voy a dejar igual abajo. Y pues como si le voy a poner calor al cabello, decidí protegerlo bien. Entonces vamos al lío, voy a buscar cómo enchufarlo aquí en casa y lo estamos poniendo a prueba así en vivo, todo en vivo. Ahora bien, es el primer unboxing que hago. Perdón si está como así, pero estoy de verdad muy emocionada. Creo que las funciones que trae este secador, trae un difusor que seguramente si ustedes quieren vamos a estar haciendo un video usando este difusor. Déjenmelo en los comentarios. También tiene este accesorio para hacer el secador del cabello. Yo soy malísima y para mí lo mejor es este alisador del cabello. O sea, créeme que la razón principal por la que yo compré este secador es esta. Así que vamos a ponerla a prueba. Ya el cabello seccionado y con protector. Eso secarme las puntas. Estoy un poco regulándolo. Ya luego les voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy importante que luego el cabello no les quede con frizz. Entonces estoy aquí conociendo un poco también este secador al igual que ustedes. Una vez tengo las puntas un poco más secas, voy a secar un poquito más hacia arriba y recuerden que deben de tener el cabello desenredado y ya seccionado porque si no creo que se va a tardar mucho más tiempo y no será tan efectivo. Debo confesar que tardé alrededor de unos 40 o 30 minutos más o menos en secarme todo el cabello. Yo tengo demasiado cabello, tengo muchísimo cabello, así que para alguien que tenga el cabello corto va a ser más fácil. Otra cosa que debo decir es que mi cabello no estaba seco, mi cabello estaba mojado. Acabo de salir de la ducha y lo estoy secando. Pero siempre es bueno colocar el protector térmico para que no te maltrates el cabello. Una de las cosas en las que yo pensé a la hora de comprar este secador es que me ayudaría muchísimo para hacerme trenzas y para hacerme coletas altas, ya que a veces me las hacía con el cabello húmedo y como ya saben, no es nada bueno hacerse coletas con el cabello húmedo porque a la larga lo que va a traerte o son hongos o el cabello se empieza a caer. Finalmente ya estamos aquí a la mitad de la cabeza, casi terminando. Te lo juro que estoy ansiosa por terminar, pero estoy muy feliz con lo poco que estoy viendo. Es importante como pasarlo 1000 veces por las puntitas porque requiere más atención las puntas. Y en la parte de adelante también, fíjense que empiezo de medias a puntas, lo voy regulando un poco, ya les voy a enseñar, lo prometo.
porque si no, si le ponen mucho calor al cabello puede quemarse también. Recuérdense que es un cabello rizado y queremos que cuando hacemos este proceso y volvamos a definirnos la semana que viene, el cabello esté totalmente intacto. Aquí alguien quiere ayudarnos a secar el cabello. Finally, ya estamos en la última recta y fíjense, ya estoy como cansada, pero estoy bastante feliz con el resultado que estoy obteniendo. Para hacer la primera vez, siempre la primera vez es un poquito más difícil porque estás conociendo el secador, el producto y todo lo demás, hasta tu cabello, porque es primera vez en 4 años que me hago este tipo de peinados yo misma. Okay, una vez tengo el cabello bastante estirado, empiezo a arreglarlo. Miren qué lindo se ve, o sea, me encanta el resultado. Creo que vamos a crear muchos peinados con este estilismo, así que déjenme en los comentarios si quieren saber qué tipos de peinados podemos hacer. Aquí estoy dándole los últimos retoques al cabello para que quede pulido, para que quede bastante estirado en la parte de adelante para poder hacerme las trenzas, porque eso es lo que voy a usar, ya que me iré de vacaciones en 3 o 4 días y cuando ya vean este video es porque ya estoy en mis vacaciones. Así les voy a explicar cómo regularlo para que no se quemen el cabello. Okay, este es el ventilador, lo vamos a colocar siempre en el primero porque no queremos mucha fuerza. Lo que queremos es que el cabello se vaya secando poquito a poco. En la parte de calor lo vamos a colocar en el mínimo. Una vez tengamos ya el cabello completamente seco, vamos a colocarnos un aceite que nos ayude con las puntas. Yo voy a usar este, es una pequeña cantidad, lo coloco en las manos, lo froto y luego lo coloco solamente en las puntas. No necesito colocármelo en la raíz del cabello, porque la raíz del cabello es cabello completamente nuevo, completamente sano. Y entonces cuéntenme si ya han usado un secador como este, si ya han hecho este tipo de inventos con su cabello, qué recomendaciones me darían, qué otras marcas ya han probado, déjenmelo todo en los comentarios. Y pues si quieres saber más tienen que ir a mis historias de Instagram porque ahí lo voy a estar contando todo. Miren qué belleza de cabello, estoy supremamente feliz. También debo decir que ya me toca corte de cabello, pero lo estoy pensando porque no quiero. Ahí hay un poco de vapor porque mi novio estaba justo detrás de mí planchando.